bendiga y proteja. Comparto con ustedes el Salmo 66, del 1 al 7. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre, Selah. Venid y ved las obras de Dios. Temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Señor, bendícenos, protégenos siempre y resguárdanos. Amén. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, y ve en paz. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado.
Jesús. Aleluya. Tu nombre, Señor. Hay libertad en tu nombre, hay poder en tu nombre, hay gracia en tu nombre, hay libertad, Señor. Un toque tuyo basta, Señor, en acercarnos delante de ti. Gracias, amado Jesús, porque podemos acercarnos al trono de tu gracia confiadamente, Señor, porque tú eres la esperanza, eres el autor, el consumador de nuestra vida, de nuestra fe, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio, Jesús. Eres el Rey, Señor. Tú eres el Alfa y el Omega, Señor. Delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, por medio de tu mirada, Padre, esa mirada preciosa. Gracias, Señor. Gracias porque te has fijado en nosotros, Padre. Y hoy día podemos tocarte. Hoy podemos estar delante de ti. Gracias, amado Rey. Señor, seguimos en tu presencia. Ponemos delante de ti nuestras ansiedades, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras debilidades. Hoy venimos, Señor, a confesarte, a tener compañía contigo, a deleitarnos, Señor. Tú eres ese precioso tesoro anhelado, Señor, lo que tanto habíamos esperado. Señor, descansa nuestra provisión en tus manos, nuestras vidas. Qué mejor que estar en tus manos. Tú eres ese sol resplandeciente de cada mañana, Señor, que ocupa nuestra mente, nuestro sentido. Tú eres el motivo de nuestra adoración, Padre. Tú eres la razón de nuestra vida y de nuestra alabanza. Aleluya. Junto a tus pies quiero posar por tu amor, dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirte te amo en adoración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar
saber que mi corona es estar junto a ti, Señor. Por esa fe, Señor, tenemos y confesamos, Señor, que tú eres el Rey, el digno, y a través de esa fe, Señor, nos diste libertad, nos diste vida eterna, Señor. Todo aquel que confiese tu nombre, Señor, estará en tu presencia en la eternidad, Señor. Sí, Señor. Lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, saber que mi corona es estar junto a ti. Gracias, Jesús. Algún día te veremos cara a cara. Hola, amada hermana, hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a nuestro culto. Hoy estaremos reflexionando en la palabra del Señor. Para ello los invito a que leamos en Lucas 8 desde el versículo 40 al versículo 56, con el cual estamos finalizando Lucas 8. La palabra del Señor dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todo le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo: Pedro, y con los que él estaba: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Wow.
hermoso pasaje donde vemos dos acontecimientos importantes desde el versículo 40 al 56 en la palabra que acabamos de leer. Vemos la situación que está enfrentando Jairo junto con su hija y vemos también a la mujer que tocó el manto. Ahora, estamos finalizando Lucas 8. Es importante ver que en este capítulo Lucas 8 hay tres situaciones bien importantes o circunstancias que nos tocan a nosotros vivir muchas veces. Nosotros vemos cómo la fuerza hostil de la naturaleza muchas veces nos ataca. Y ahí vimos en Lucas 8 cómo el Señor Jesús fue capaz de calmar a esa tormenta. Vemos también en este capítulo 8 los poderes espirituales de maldad, como vimos el endemoniado Gadareno. Y ahora vemos en este pasaje dos situaciones, cómo sana y cómo resucita a la hija de Jairo, cómo la levanta de la muerte, como también lo hizo en su palabra el Señor con Lázaro. Importantes detalles que quiero que vayamos juntos a la palabra y vayamos observando qué es lo que está aconteciendo. Nosotros vemos en este pasaje cómo Jairo se acerca a donde está el maestro. Pero interesante saber quién es Jairo. Vemos en el pasaje donde Lucas nos muestra que Jairo era un principal de la sinagoga, o sea, era alguien con cierto nivel jerárquico, era alguien que seguramente pues dentro de la sinagoga como judío era persona que también ministraba, que llevaba palabra y que era de un alto cargo dentro de la sinagoga. Ese es Jairo. Pero se encuentra con una situación que solamente el Rey de Reyes, que solamente Jesús es capaz de solventar. Y él debe haber sido bien duro para Jairo el haberse tenido que acercar a donde nuestro maestro, a donde el rabí, a donde Jesús. Debe haber sido bien complicado, porque entendamos que cuando la palabra nos dice que es de principales, de la alta jerarquía de la sinagoga, no debe haber sido fácil, como no es fácil para nosotros en nuestras vidas tener que doblar rodillas, tener que pedir algo. No es fácil, porque muchas veces el orgullo nos marca, el orgullo se impone sobre nosotros. Pero Jairo, como haríamos cualquiera quizás de nosotros en una situación tan difícil, ver a una hija o un hijo de nosotros, como el caso de su hija, al borde de la muerte. Digo que no es fácil porque tenemos un orgullo, pero ubiquémonos en el contexto de esta época. Esta persona, Jairo, nos dice el pasaje que era uno de los principales de la sinagoga. Entonces, cuando va Jesús, que es recibido por la multitud con gozo, todos lo esperaban a él, es decir, todos ya empezaban a escuchar de Jesús y esperaban. Pero ahí fue cuando vino este varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. ¿Y qué hizo él? Se postró a los pies de Jesús. Hay momentos que no queda otra y tenemos que postrar. Y ese es el Dios de nosotros. A Él doblamos rodilla, a Él adoramos, a Él alabamos y a Él glorificamos. Jairo dobló rodilla en sentido de reconocer su impotencia, que ya él no podía hacer absolutamente nada más por su hija y tuvo que doblar rodilla. Es tiempo que cuando tengamos una situación y hayamos agotado todos los recursos, tenemos que ir al maestro. Solo él es capaz de cambiar
esas circunstancias que nos son adversas en nuestras vidas. Jairo postra sus pies ante Jesús y le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y Jesús, nuestro bello Jesús, nuestro Maestro, Él está ahí. Solo que cuando lo buscamos, cuando reconocemos que solamente Él es el único de poder cambiar esas circunstancias adversas en nuestras vidas, Él te acompaña en el recorrido. Él nos acompaña en ese recorrido. A Jairo, Jesús, desde el momento que dobló rodilla y reconoció que lo necesitaba de Él, Jesús inició. Interesante ver cómo Jesús en cada uno de nosotros trabaja de una manera distinta. Realmente el Señor rompe molde, rompe patrón. Al centurión, cuando vimos lo del centurión, no se acercó Jesús, simplemente en su soberanía decidió decirle: ve que ya está sano. Pero en el caso de Jairo, porque el Señor no repite patrón, el Señor necesitaba tratar con él como necesita tratar contigo y tratar conmigo. Dios trata con cada uno de una manera diferente. Por eso es que Jesús decide entonces dar un testimonio, dejar un testimonio de fe. Así es Él en su soberanía. Pero interesante ver que en ese camino, cuando Jairo dobla rodilla, se postra a sus pies y le dice que lo acompaña a su casa, en el camino, veamos lo que sucede. Nos decía la palabra que mientras estaba la multitud, ¿verdad?, se acercó a alguien dentro de la multitud y le tocó el manto, el borde al Señor. Y Jesús se detiene. Hay que ver qué pensaría Jairo en ese momento. No debe haber sido fácil para Jairo, porque Jairo tiene una situación difícil. Su hija está al borde de la muerte. Tiene a quien sabe que le va a solucionar, le va a solventar esta situación. Y en ese caminar, Jesús se detiene, porque alguien le toca el manto. Y cuando pregunta qué ha pasado, que alguien lo ha tocado, pues la gente decía no. Y él dice, Jesús vuelve a decir, alguien me ha tocado, ha salido poder de mí. ¿Acaso Jesús no sabía? ¿Qué es lo que no sabe nuestro Señor? Conoce, Él lo conoce plenamente todo. Pero Jesús se detiene y pregunta porque necesitaba no solo darle la sanidad a la mujer que le tocó el manto, sino que Jesús quería mostrarle a ella que Él no solo sana, que Él no solo restaura, sino que ella necesitaba tener una relación plena, una relación íntima con el Señor, como esa relación íntima que debemos tener nosotros cara a cara con nuestro Dios. Por eso es que Jesús se detiene. Y cuando la mujer queda descubierta, ya no le queda más nada, ella testifica y dice, soy yo, Señor, soy yo, Maestro, quien te ha tocado, y he quedado sana de ese flujo de sangre. Imagínense todo lo que ha sufrido esta mujer durante los años que ha padecido con el flujo de sangre. Porque en esa época toda mujer que tuviese un flujo de sangre era considerada inmunda. Inclusive no se le permitía participar en una ceremonia, estar congregada, estar en la sinagoga, estar ahí. Es decir, ella debería estar aislada. Y qué interesante ver que cuando ella se acerca a Jesús, estando contaminada, es sanada. Es sanada por el Señor. Y
veamos algunos detalles muy importantes en este pasaje. Ella es sanada, pero ¿dónde es sanada? En medio del caminar con la multitud, en medio de la angustia que tiene Jairo, sabiendo que necesitaba esos minutos, esos segundos, porque su hija estaba al borde de la muerte. Y en plena sanación que Jesús hace, ¿a quién está sanando Jesús? A esta mujer que es considerada inmunda. A esa mujer es la que Jesús en ese momento está sanando. Pero Jesús la está sanando a ella, y al frente está un líder de la sinagoga, un principal de la sinagoga, donde esta mujer no podía llegar por considerar inmunda, ya no podía estar en la sinagoga. Y Jesús en ese momento hace que se encuentre el principal de la sinagoga como líder con esta mujer que no le era permitida por el entorno cultural y por las normas que regían a la sociedad en ese momento, y en Levítico estaba establecido. Pero interesante ver entonces cómo Jesús hace este encuentro. Y eso, ¿cuántas veces nos habrá pasado a nosotros? Creo que muchísimas, hermanos. Que nosotros decimos en medio de un grupo de hermanos, de amigos, en un grupo de situaciones, y uno dice: wow, Señor, ¿por qué lo sanaste a él y no me sanaste a mí? Señor, ¿por qué sanaste a Luis y no sanaste a Pedro? Señor, ¿por qué sanaste a Juan y no sanaste a José? Señor, ¿por qué? Si yo estoy doblando rodilla ante ti, yo he venido ante ti. Muchas veces decimos primero que fulano, y tú has trabajado fulano. Definitivamente este pasaje nos da una lección contundente, una lección donde tenemos que aprender que el Señor es soberano, que no repite patrón, y que debemos tener una confianza en Él, y que cuando Él haga algo en su vida, sea pequeño o sea grande, ha salido poder de Él como salió, y Él necesita que se testifique. No es porque Él no lo sabe. Jesús hace la pregunta intencionalmente para que esta mujer pueda decir: Señor, soy yo. Y Él le dice: tu fe te ha salvado. Esa fe es la que debemos mantener en estos tiempos, contra coronavirus, contra cualquier situación adversa, porque hay situaciones que son rudas, que son difíciles, que nos toca afrontar. Pero no dejes de acercarte al Señor, no dejes de tocar su manto, no dejes de buscarlo. Ese es el Dios vivo de nosotros. Y no caigamos en esa situación de decir: ¿por qué, Señor, tú lo has hecho con él y no lo has hecho conmigo? Si Él lo hizo con la mujer que le tocó el manto, si Él lo hizo con Lázaro, si Él lo hizo con Jairo, la hija de Jairo, Él lo va a hacer contigo y lo hace conmigo, porque ese es el Dios nuestro, que es el Dios que no cambia, el Dios de ayer, de hoy y de mañana. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esa palabra del Señor que es viva y que es eficaz. Interesante ver entonces cómo en este encuentro, porque es importante no perder de vista cómo es el recorrido. Es Jairo quien primero busca al Señor, se acerca, dobla sus pies ante Él para decirle: ven a mi casa. Jesús decide tratar con Jairo en su soberanía de manera distinta a como lo hizo con el centurión. Pero en ese caminar, muchas veces Jesús está caminando al lado tuyo, hermano. Jesús está, y ten la seguridad que camina al lado tuyo, está caminando al lado mío. Pero aún quizás en ese recorrido va sanando, va testificando y va haciendo, y uno dice: yo, no temas, Él está al lado tuyo, Él toma tu mano, Él toma mi mano, y ese es el Jesús nuestro. Ese es el Señor a quien nosotros glorificamos, el Señor a quien debemos tener la fe. En ese momento se acerca alguien amigo de Jairo de la sinagoga, y le dice: deja al maestro tranquilo, ya no hay nada que hacer, tu hija ha fallecido. Muchas veces te dicen: deja de orar, ¿por qué ayunas si tú no ves nada? No temas.
porque esa persona llegó para decirle: Jairo, tu hija ha muerto. Interesante ver entonces que en este momento en que le dice Jesús, le dice, ¿verdad? Jesús le dice a esa mujer entonces: hija, tu fe te ha salvado. Y mientras él estaba ahí, vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salvo. No temas. Cuando te digan no ores, no temas, sigue orando. No te dejes arrastrar por la corriente del mundo. Entrando en la casa, no dejó entrar más nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan, al padre, a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. No llores, hermano, no estás muerto, estás dormido. En esa situación Dios está obrando en ti, está obrando en mí. Ten fe, no decaigas, el Señor está con nosotros, al lado nuestro. Tomándola de la mano, clamó Jesús y le dijo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu vivió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Wow. Otros detalles interesantes que podemos apreciar en la palabra del Señor. Como todo el mundo se reía porque decían: si está muerta, ¿a qué viene? Muchas veces la gente se ríe y dice: ¿para qué? ¿Qué haces tú ahí? ¿Por qué tú buscas? ¿Por qué? Y los por qué del mundo que nos invaden, que inundan nuestra mente. Vemos que acá solamente entran con Jesús el papá, la mamá de la niña, ¿verdad? Y entraron los 3 discípulos con él, ¿no? Ahora, interesante saber, ¿verdad?, que Jesús no permite que entre la multitud porque no creían, ¿ok? Al no creer, pues Jesús no permitía que entraran allí, pero él sí dejó que estuviesen Pedro, Jacobo y Juan, los 3 discípulos, permitió que estuviesen ahí. Quizás para que se cumpliese lo que está en Levítico, ¿verdad? Que en Levítico, pues en ese momento, para que algo se diera válido, deberían haber 3 testigos, no 1, no 2, sino que con 3 testigos se daba por válido. Entonces Jesús, con su círculo íntimo, ¿verdad?, Pedro, Jacobo y Juan, lo acompaña con el padre y la madre. A los demás, porque había una multitud, lo deja afuera. Porque Jesús no vino a hacer un show, no vino. Jesús vino, sí, a darte milagro, a darte sanación, pero también vino a restaurarte, también vino a enseñarte de la fe. Y aquí le enseña en este capítulo, de manera vivencial, a ese principal de la sinagoga, a Jairo, le enseña que quien lo busca a él, definitivamente, él es la vida y es la resurrección. En este pasaje nos muestra que es la vida y la resurrección. Da la sanación, le restaura la vida a esta mujer que le toca el manto y hace que testifique. Y a Jairo le da una lección, a él, a ti, a mí, nos da una lección el Señor, diciéndonos hoy en este pasaje que la soberanía es de Él. Que en ese caminar, cuando doblamos rodilla, Él está al lado nuestro. Él nos acompaña en ese trance. Pero mientras el Señor nos está acompañando en ese trance, Él va trabajando. Porque ese es el Dios que no hace acepción de personas. Ese es el Dios que da. Ese es el Dios que hace que el sol salga sobre justos e injustos. Ese es el Dios a quien alabamos. Ese es el Dios a quien glorificamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Padre, porque hoy
tú nos has hablado una vez más, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Hoy queremos fortalecer nuestra fe, Señor, entendiendo que tú eres soberano, entendiendo que en ese caminar, Señor, que en ese transcurrir, tú estás al lado de nosotros. Que aunque estemos a tu lado, Señor, y alguien venga y nos diga tu situación no puede ser resuelta, tu situación está muerta, no hay nada que hacer, Señor, tú nos dices, como lo hemos visto en este pasaje, en el día de hoy, tú nos dices, está dormido, eso está en letargo, yo tengo el control, yo soy el alfa y el omega. Y que en ese transcurrir, Señor, que tú estás trabajando en la vida de cada uno de nosotros, tú bendices durante ese tiempo a otros. Así como le diste la bendición, como le diste la sanación a esta mujer, estando Jairo al lado desesperado. Hoy muchos también estamos al lado tuyo, Señor, quizás pasando situaciones adversas y desesperados, pero entendemos hoy con esta enseñanza que tú nos has dejado, que tú, Señor, estás al lado de nosotros codo a codo. Pero tú tienes un plan, Señor, sobre la vida de cada uno de nosotros. Tú tienes un propósito, Señor, establecido. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor. Hoy sentimos esa paz que solo tú nos das, Señor. Hoy entendemos que tú estás al lado de nosotros, Señor. Hoy entendemos, Padre, tu soberanía. Gracias, Señor, porque podemos estar al lado tuyo, Señor. Gracias porque tú permites, Padre, que con un toque del Maestro podemos ser sanados. Gracias por tu palabra. Dios los bendiga, hermanas y hermanos. Buenas tardes, amados hermanos. Voy a compartir algunas frases que me gustan acerca del Salmo 33. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Fieles son todas sus obras. Llena la tierra de su amor. Hónrenlo todos los pueblos del mundo. Dio una orden y todo quedó firme. Desbarata los designios de los pueblos. Los designios de su mente son eternos. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. En épocas de hambre nos mantiene con vidas. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón. Amén. Muchas gracias.